días, mi nombre es Fernando y hoy les vengo a explicar sobre transformaciones algebraicas. Pero primero tenemos que ver los nombres que tiene cada símbolo o cada literal. Por ejemplo, para hablar de los símbolos tenemos las expresiones suma, resta, multiplicación y división. En el caso de la suma tienen los nombres que es aumentar, mayor que, más, incrementar y más grande que. En el caso de la resta tenemos menos, menor que, diferencia, disminuir y perder. En la multiplicación tenemos producto, múltiplo, veces, doble, triple, cuádruple, etc. Estos se pueden confundir mucho con la división. En la división tenemos cociente, dividido, entre, razón y mitad, tercera y un sinfín. Y ahora vamos a hablar de cómo podemos hacer una transformación de expresión verbal a expresión algebraica. Por ejemplo, aquí dice, un número cualquiera. Pues un número cualquiera tenemos para poner muchos. La A, la B, C, D, o sea, cualquier expresión. Pero vamos a ocupar la más común, que es X. La más común, aquí dice, la suma de dos números. Pues vamos a ocupar las que nos dan de dos números. Como vimos que diferencia es menos, vamos a poner X menos Y. Dice, el producto de dos números. Como vimos, el producto es la multiplicación. Y como no sé si a algunos les enseñan, a algunos no, que multiplicación se puede expresar con un paréntesis. Como aquí. El paréntesis significa que está multiplicando. Y aquí ponemos, como vimos que el producto es multiplicación, ponemos que es X por Y, entre las paréntesis. El cociente de dos números. El cociente de dos números, como vimos, es la división. Y ponemos, no sé, X sobre Y o Y sobre X, ya como quieran ponerlo ustedes. O como tengan que ser en la ecuación. El cubo de dos números. El cubo de dos números sería poner, no sé, X, encerrar un paréntesis, al 3 igual a, no sé, X sobre X el cubo. Entonces en la siguiente expresión tenemos el cubo de la quinta parte de un número. Pues podemos poner entre paréntesis X sobre 5, cerramos el paréntesis y podemos poner el cubo, que sería el 3. En la siguiente tenemos la suma de dos números dividida entre su diferencia. Sería más o menos, la suma de dos números sería, como hemos visto, X más Y. Dividido entre su diferencia, que vimos que es menos, podemos poner X menos Y. En la siguiente tenemos, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Pues podemos poner, digamos, es como está en forma de pregunta, también le podemos hacer una expresión algebraica, que sería, ¿cuál es el número? Pues ponemos una incógnita, que comúnmente es X. Más 3, ponemos el más 3, que dé igual a 8, ponemos 8, como tal y como dice la pregunta. En la siguiente tenemos, ¿cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia? Sería, como dice, disminuido de 20, ponemos 20, menos, no sé, podemos poner X o Y. Voy a explicar cómo se hacen las transformaciones algebraicas. Primero debemos saber las palabras que nos indican las operaciones matemáticas que se van a llevar a cabo. De la suma son aumentar, mayor que, más, incrementar, más grande que, y en resta es menos, menor que, diferencia, disminuir y perder. De multiplicación serían producto, múltiplo, veces, doble, triple, y de división sería cociente, dividido, entre, razón, mitad o tercera. Aquí tenemos unos ejemplos como ejemplo, un número cualquiera sería X porque es un número y no está diciendo qué número es. La suma de dos números, X más Y, porque no está diciendo qué números son. Y. Más Y. La diferencia de dos números, X menos Y, porque está restando como vimos en el anterior segmento.
El producto de dos números. X por Y cuando no tiene paréntesis. X por Y cuando no tiene paréntesis Indica multiplicación. indica multiplicación. El cociente de dos números. Ahí se refiere a que está dividiendo X entre Y. El cubo de un número significa un número a la potencia al cubo, como por ejemplo aquí está 3, que es el cubo. El triple de un cuadrado de un número, que sería 3x, que es el triple de un número al cuadrado. La suma de los cuadrados de dos números, por ejemplo x cuadrado, un número que está al cuadrado de dos números, o sea sería más y cuadrada. La quinta parte del cubo de un número, o sea x, la quinta parte de un número, o sea x entre 5. El cubo de la quinta parte de un número, o sea x entre 5 a la potencia del cubo. La suma de dos números dividida entre su diferencia, o sea x más y entre x menos y, o sea la diferencia de x menos y. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? X, o sea número, porque no está especificado el número, así que es un número cualquiera, será x más 3 igual a 8. ¿Cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? O sea 20 menos el número x, que dice el número disminuido de 20 da igual a 7. La mitad de la diferencia de dos números cualquiera, x menos y sobre 2 o entre 2. 4 veces la suma de dos números cualquiera, o sea x más y por 4. El producto de la suma por la diferencia de dos números cualquiera. Por ejemplo, dos números cualquiera serán x y y. Como no está diciendo qué números son, ponemos x y y por x menos y, porque es la diferencia de dos números cualquiera. Porque es la suma de dos números. El producto de la suma por la diferencia. El producto de la suma por la diferencia de dos números, o x más y, está sumando y está multiplicando a la diferencia de x menos y. Eso es todo. Muchas gracias.